¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la ciudad española que más impresiona a todos aquellos que la visitan. Y me refiero a la ciudad de Sevilla. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber por qué le dicen la ciudad sartén de España, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Angeliana Kiyami, que es esta muchacha que aparece por aquí. Y ya nos podremos percatar de que su canal cuenta con más de 258,000 suscriptores y 234 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y si mal no recuerdo, creo que ya tuve la oportunidad anteriormente de poder reaccionar a algunos de sus videos, que me parece que fue el video que yo reaccioné hace quizás como una semana o dos, relacionado de por qué Bilbao está considerada como una de las mejores ciudades de España. ¿Y qué nos podremos encontrar en su canal? Bueno, temas muy variados, pero fundamentalmente todos están relacionados con viajes en todo lo largo y ancho del planeta Tierra. Ejemplo, estos últimos videos ha estado en los Estados Unidos. Este es San Francisco, pero no solo ha estado en los Estados Unidos, sino que también ha estado en Perú, en Uruguay, ha estado en Venezuela, Argentina, El Salvador. O sea que se ha encargado de visitar casi todos los países del planeta Tierra, el cual ella ha podido y su presupuesto le ha dado. Y entonces en cada uno de ellos, de estos videos, ella debe contarte cómo ha sido su experiencia y qué tan diferente es la cultura de estos países con su país de origen. Así que si te interesa algo de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo porque tienen buenas visualizaciones, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. De España, ya que en verano se pueden alcanzar temperaturas de más de 44 grados centígrados. Ah, por esto es que entonces le dicen a esta ciudad la sartén. Es por las temperaturas extremas que hay en verano. Yo decía, ¿sartén por qué? Por la comida, pero no, es haciendo referencia a las temperaturas que cogen estos instrumentos para elaborar comida. Es la cuarta ciudad más poblada de todo este país y es considerada una de las más bonitas, así que vamos a darnos una vuelta por esta hermosa ciudad a ver qué concluimos. Y me imagino que las tres primeras deben ser la capital, Madrid, después viene Barcelona y después Valencia. No sé, en Madrid, por ejemplo, pero este lugar me recuerda mucho al Retiro. Iba a decir eso mismo, que esta plaza tiene como una semejanza así con el Parque del Retiro, con el lago que tiene, que permite a todos aquellos que lo visitan poder navegarlo. Ahora, lo que no sé es si está permitido nadar aquí, que me imagino que eso le debe pasar por la cabeza a todos los españoles que están en Sevilla cuando están haciendo temperaturas de 40 grados Celsius. Lo que me imagino que debe estar prohibido. Que pues es un parque igualmente que se encuentra en Madrid y hay barquitos en el medio, justamente en el medio, para pasear y bueno, esparcirse, pasar una buena tarde. Es difícil con esta cámara hacerles un paneo ya que el lugar es extremadamente grande y no hay manera de yo con una toma mostrarles todo el lugar. Entonces voy a hacer pequeñas tomas de los lugares como más bonitos a mi parecer, ya que una toma así haciendo este recorrido realmente no tiene pues gran cosa. Así que bueno, disfruten. Bueno, eso que le pasa a ella, que en una toma no puede capturarlo todo, me pasó a mí fundamentalmente cuando yo estaba en las catedrales que pude conocer, que yo decía, yo quiero coger en una sola foto toda la magnitud de estas construcciones, pero era algo relativamente imposible. Ni siquiera con el mejor teléfono y el mejor gran angular yo podría hacer esto. Disfruten de este lugar. Algo que está súper lindo es que esta misma agua en donde puedes estar con barquitos, pues se refleja en este techo dorado espectacular con influencia musulmana, porque eso sí tiene Sevilla, muchísima influencia árabe. Adiós, ¿cómo no va a tener influencia árabe si estuvo más de, vamos a decir, 500 años bajo el dominio de los musulmanes? No sé cómo decir la palabra correctamente.
bueno, correctamente no, vamos a decirlo así, literal, de los árabes, como ella acaba de decir. Si les gusta el flamenco, escuchan, esta ciudad y este lugar en específico les va a dar bastante de eso. Específicamente de la Plaza España, les puedo decir que fue construida entre el año 1914 al año 1929 como una de las principales obras de la Expo Iberoamericana. ¿En serio es tan joven esta construcción? Yo pensé que esta plaza que se encontraba aquí en Sevilla era de 1500, de los años 1500, 1600, pero no. Es del siglo pasado. Tiene forma circular, simulando pues un abrazo entre esta ciudad y las colonias. Lamento que muchas veces realizo este video durante varios días y trato de utilizar la misma ropa para que no se vea con pues la diferencia o perder tiempo explicándoles que es otro día, pero son tantos los lugares instagramiables, como podemos decirle, que realmente vale la pena traerse varias mudas de ropa o cambiarse varias veces al día, si viene solo por 1 o 2 días como es mi caso. Así que mañana voy a intentar hacer eso, a ver qué logro. Lo pueden ver todo en mi cuenta Angeliana Khan. Pero mira, no te preocupes, que nadie nos habíamos percatado de que tú te habías cambiado de ropa. Ahora van a aparecer lo que dicen, sí, yo me percaté. No seas mentiroso ni mentirosa, que tú no te percataste. Hasta cuando ella no lo dijo, tú no estabas pendiente de ese detalle. De Sevilla, tiene forma de pérgola y está hecha de madera y hormigón. Creo que tiene el récord. Yo he escuchado cuando otras veces he reaccionado a esta ciudad en mi difunto canal. Ustedes saben que yo siempre hablo de ese difunto canal, en paz descanse. Yo creo que esta construcción es la más grande de su tipo construida en madera. Creo que incluso tiene hasta un récord Guinness por las dimensiones que tienen completamente de madera. Pero el encanto de toda esta plaza no es solamente esta estructura, sino todos los locales que pueden encontrarse alrededor. Son de comida, de tapas, como le dicen acá, que es para picar, ahí puedes beber, comer. Y muy importante, debajo de esa linda estructura se encuentra un mercado tradicional, un mercado de abasto, pudiésemos decir. Ahí puedes conseguir frutas, verduras, embutidos y cosas para desayunar. Debo decirles que cometimos un error al venir a Sevilla, y no fue precisamente venir, porque se los recomiendo 100% venir a esta ciudad. Es considerada la más linda de España, pero el error que cometimos es que solamente vinimos por un fin de semana y el lugar ofrece tantas cosas que solo día y medio, 2, de verdad se van a quedar súper cortos. No, yo te voy a hablar claro. Dedicarle un día y medio o 2 días a cada lugar de España se te va a hacer imposible ver todos los lugares turísticos e importantes que te ofrece cada rincón de España, porque tienen más de 1 o 2 lugares. Ejemplo, yo estuve en Madrid, en total estuve como 2 semanas, en lo que llegué, me fui para Portugal y volví. Cuando regresé de Portugal, entre eso y entre col y lechuga, como decimos aquí, estuve 2 semanas en Madrid, y aún así no me dio tiempo conocer todos los lugares de la ciudad. Como ejemplo, se me quedó por conocer el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento, el Botín de no sé qué cosa. Se me olvidó, no pude entrar a ningún museo pensando que había que pagar, y la gran mayoría, en algunos horarios que no me acordaba en ese momento, la entrada era gratis. Pasé por al lado de la Real Academia Española y por no saber qué era, no me tiré foto ahí. Lo vi a lo lejos porque estaba cerca del Museo del Prado, si mal no recuerdo, que es así como se llama, y a lo lejos es que tengo la imagen de esa construcción donde está la Real Academia de la Lengua Española, pero al no saberlo, me enteré luego cuando estuve reaccionando a otro video. Fíjense cuántos detalles se me quedaron. Y como eso, muchísimos, que si me pongo a mencionarlo, ustedes mismos me van a decir en los comentarios, tú no estuviste en Madrid, Madrid pasó por ti. Subir aquí es posible, ya que hay un mirador. Una persona pues nos vio grabando, simplemente haciendo tomas, y nos dijo, tienen que subir, el mirador cuesta 5 euros. Entonces, para que sepan, fue la información que nos dieron, pueden subir y tener una mejor vista del lugar, pero nosotros por falta de tiempo tenemos que correr para mostrarles la mayoría de los lugares, ya que hay muchísimos. ¿Saben qué sería una total pasada, como dicen aquí en España? Poder tomarse una foto en este lugar con un vestido increíble y que no haya nada de personas. Esto es posible lograrlo, pero tienes que pararte muy temprano en la mañana. No, te tiras la foto y luego en Photoshop, con un teléfono de alta gama, vas eliminando a las personas y va a llegar un momento que te vas a quedar tú sola ahí. Que déjenme decirles que
en este video se está viendo esta construcción realmente increíble. Yo no me imagino cómo sería estar en persona ahí. Chicas que me siguen, que confirmen si les pasa lo mismo cuando suben una escalera. Vean, me estoy pisando la falda, es terrible, hay que subírsela. Y como yo sé que esto iba a pasar, pues me traje abajo un mono, además de que está haciendo frío. Miren, no van a creerme, pero la cantidad de personas, es que la ciudad realmente es espectacular. La cantidad de personas que con cámaras, así como yo, tal vez no filmándose, pero filmando las cosas, tomando fotografías, haciendo sesiones, agachadas, se ponen en unas posiciones todas locas para poder tomarle una foto aquí. Realmente es que vale la pena el sacrificio, así que muy atentos a nuestras cuentas de Instagram. La mía es Angeliana K. Y la mía, por si no la conoces, es david.cubano. Ya que allí vamos Porque soy de Cuba, por supuesto, salve la redundancia. a estar posteando las fotos de las setas de ceviche. Entre tanto, pues aquí lo que les digo, aquí hay un grupo de algo. No sé exactamente de qué, no quiero decir algo en específico porque no estoy segura. Chicos en patineta, muchísimas personas disfrutando de la sombra, ya que bueno, saben que aquí ya como les comenté, el calor está heavy, así que está buenísimo venir a refugiarse un poquito del sol en este lugar. Y miren, hay un parque infantil para niños pequeñitos. Además, los niños pueden jugar aquí y se nota que, bueno, no sé si es para esto, pero se nota que lo utilizan mucho para esto, ya que está súper rayado. Y bueno, también los chicos en patineta, bueno, son causantes de esas rayitas, pero bueno, la pasan bien y supongo que se puede, ya que no veo aquí nadie diciendo que no. Arte callejero o daños a las setas, ¿qué opinan ustedes? Algo que sí debo decirles es que como cualquier lugar turístico espectacular, como Sevilla, pues tienen que tener cuidado con los carteristas porque es muy probable que si no estás pendiente de tus cámaras, tus cosas mientras comes o de tu cartera, como es mi caso que hace rato la tenía abierta, alguien puede meterte la mano y sacarte tus cosas. Así que atención. Wow, no sabía que Sevilla padecía de carteristas. Porque siempre que he reaccionado a todas las ciudades de España, la única que siempre hacen énfasis en los carteristas es en la ciudad de Barcelona, pero no en ninguna otra. Realmente a las farmacias se les llamaba la Casa de la Salud y aquí pues en un negocio en particular lo siguen manteniendo. Ahorita justamente caminando por la calle Puente y Pellón, que pienso que es ideal si van o vienen de las setas, ya que además de estar llena de comercios tradicionales donde venden souvenirs, también pues, venden globitos y cosas así, también hay lugares para comer, para comprar cosas y ropa tradicional. Hay demasiados trajes típicos flamencos, así que si eres turista y esas cosas te llaman la atención, pues esta calle está buenísima. Y aquí no solo consigues cosas españolas, he visto ya restaurantes de comida italiana y argentina. Un pequeñito. En Cuba, eso para mí es frialdad. Que para ustedes dirán, entonces tú no sabes lo que es frío de 2 grados Celsius menos 3 grados Celsius. Bueno, realmente yo no lo sé. Fíjense que cuando yo llegué a España, yo llegué en agosto, siempre lo he dicho también, y yo dije, ¿para qué voy a llevar abrigo? Si allá lo que ahora debe estar partiendo tabla, el calor que está haciendo. Y cuando llegué, me recuerdo que había, esa noche que llegué, o sea, donde me iba a quedar a dormir, habían, ¿cuál era, David? 17 grados Celsius. Yo decía, pero ¿dónde está el calor que siempre he sabido que ha habido en vacaciones aquí o en verano? 17 grados Celsius. Yo me estaba congelando ya. Yo no me imagino el invierno crudo que dan en alguna zona de España, que es 5, 4, 3 grados, 2 grados, menos 2. Que eso sí debe ser una completa locura. Aquí hay una alerta de la calidad del aire que dice que es peor que la de ayer a esta hora, que es una situación de emergencia de salud pública y que podríamos vernos afectados. Y es que de hecho, desde que llegué he tenido muchísima asma, y si no es porque traje el inhalador, pues me hubiese tocado ir a comprarlo, porque aquí en este momento se encuentra, por toda esta zona, se encuentra como una oleada de calima, pudiésemos decir. La calima es simplemente arena del Sahara que llega a toda esta zona, incluso ha llegado a Braga, en donde los días se ven así como sepia. ¿Saben cuáles son las fotos sepia? Que se ve todo amarillo. Pues así estuvo esta ciudad hace unos días, y si ven los carros, se quedan locos porque están todos amarillos, como que si vinieran del llano, porque es que ni siquiera es la arena de playa que conocemos, es un polvillo tan fino que realmente se pega a los carros, y si llueve pues se pone terrible. Oigan, que yo, esto que ella dice, en España no lo viví, pero le puedo creer con mucha certeza. Fíjense cómo es y qué tan potente es el polvo del desierto de Sahara. Fíjense que ha llegado a mi país, y hace como 1 año o 2, yo me recuerdo, estaba en la universidad, pero estaba como decimos aquí, de pase en mi casa, porque estaba un fin de semana. Hubo en el noticiero
dijeron en las condiciones meteorológicas que íbamos a tener polvo del desierto de Sahara. Y entonces recomendaban a los asmáticos no salir, a usar mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me lo creí hasta cuando las condiciones meteorológicas se descompusieron totalmente con ese polvo del Sahara, que era, yo, a 50 metros, fíjense qué lejos estamos del Sahara, estamos completamente separados por un océano, fíjense, y yo veía que más de 50 metros de distancia ya yo no podía ver. Era tanta la concentración de polvo que había que era una cosa increíble. A mí en sí no me afectó porque no padezco de asma, sí soy un poco alérgico, pero no fue suficiente como para ponerme el día entero a estornudar o como decimos aquí, con moco, porque se te sale el agüita de la nariz, pero era algo realmente increíble. Si consigo uno de los carros, se lo voy a mostrar para que vean. Realmente amo, como les dije, estos olores. Estoy caminando en este momento hacia la Giralda, ya logro divisarla allá en el fondo. Y es que la Giralda simplemente es el nombre que recibe la torre campanario de la Catedral de Santa María de la Sede. Y es que la parte de abajo corresponde al alminar de una antigua mezquita de la ciudad. La misma se encontraba aquí en el siglo XII, en la época almohade. Y la parte superior es del siglo XVI. ¿Saben qué opino de Miren para acá esta imagen. Voy a comentar algo rápido para que no me estén diciendo en los comentarios que estoy interrumpiendo mucho. Este sistema de transporte, que aquí nada más quizás sea para zona de turismo, para dar recorrido a los turistas, existe aún en mi país como transportación principal. Aquí a esto le llamamos coche. Lo que pasa que los que vas a ver aquí en mi país, que son como este, es también para el turismo. Pero aquí existen otros carruajes hechos quizás artesanalmente, uniendo aceros, latas y cosas así, y se forma como un carruaje cerrado, que ahí se transporta personas a falta de transporte público como los buses, los taxis, los Uber, que creo que en España no existen los Ubers en determinadas zonas, y estos sistemas de transporte. Este tipo de prácticas en algunos países ya estos carruajes son eléctricos y no es necesario el uso de caballos para arrastrarlos. Así que si vienen a lugares como este, por favor no apoyen este tipo de prácticas. Aquí casi me lleva este carrito por delante, yo aquí tratando de grabarles. Miren, la Giralda es esta estructura que ven aquí, y cuando hablo que la parte de abajo era el antiguo lugar aquel musulmano, pues es solo ese lugar, la Giralda es solo ese lugar, ya que aquí se encuentra la Catedral de Sevilla. Lo que tienen al lado es la Catedral de Sevilla, o sea, no todo es la Giralda, y fue mala mía. Cuando vengan, no se confundan, una cosa es la Giralda y otra cosa es la catedral, pero ya les voy a dar unos datos increíbles de este lugar. Es un templo católico de estilo gótico y se trata de una de las catedrales más grandes del mundo en este estilo. Habiéndoles dicho esto, pues me da mucha curiosidad entrar en una de las catedrales más representativas de todo el mundo, por tamaño, por el estilo, por todo. No, yo te lo puedo creer en tu totalidad, porque yo visité, siempre lo digo en los videos, catedrales que quizás eran las catedrales que tocaban en la ciudad, pero no tenían nada de valor, de cierta manera, sí lo tienen, no quiero ahora que se lastimen, pero yo me quedaba impresionado con las bellezas de estos lugares. Yo no me imagino esta, que es quizás una de las más grandes en estilo gótico y más importante de España. Pero en este momento se está celebrando una boda, ya que allá está el carro que trajo a la novia. Muchas personas vestidas increíblemente, como aquella que tiene aquel sombrero, y unas vestidas con tocados en el cabello que parecen de la realeza. El hecho es que no vamos a poder entrar, y muchas personas, al igual que yo, están aquí esperando para o ver a la novia o entrar cuando termine la ceremonia. Vamos, que ellos allí con zapato de goma seguramente no es parte de los invitados, es alguien que está curioseando. Yo quiero entrar a ver. Ya salieron los novios. No sé si les ha pasado alguna vez, pero en este tipo de eventos una vez estuve y me metieron una roja en el ojo que literalmente entró dentro del ojo y no podía abrirlo. Pero bueno, cosas que pasan y bromitas que hace la gente, porque la idea es lanzar el arroz hacia arriba, por si tú que me estás viendo no lo sabes. No es lanzárselo a quemarropa. A los lugares que les puedo recomendar de Sevilla es venir a la Plaza del Triunfo, ya que detrás de mí se encuentra la Catedral de Sevilla y la Giralda. Miren qué construcción
más elegante. Oigan, todo arquitecto que esté viendo esto se debe quedar impresionado, impactado de cómo se construyó esto. Y justamente en este momento detrás de mí se encuentra es el Archivo General de Indias, creado en el 1785, en donde centralizó en ese único lugar, se encontraban todos aquellos documentos de los territorios de ultramar españoles, o sea que ahí en teoría deberían haber documentos de mi país, Venezuela. Si quieren tener una idea, se estima que allí dentro hay unas 80. Tú eres venezolana. Yo estaba desde hace rato diciendo, ¿de dónde será esta mujer? Porque no es española, no tiene el acento, no le hallo el acento español. No es mexicana, no es cubana, no es chilena, no es peruana, y es que es venezolana. 30 millones de páginas y unos 8.000 mapas. Es tanto así la importancia que tiene este lugar que en el año 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Debo decir Entonces ahí también hay documentos de Cuba, de cuando fuimos parte de España. y sin ninguna queja que en casi todos los lugares turísticos que existen aquí en Sevilla, pues vas a tener que pagar para entrar porque realmente son increíbles y hay tantas personas que quieren verlos que realmente ya le han visto pues el negocio. Además de que estas grandes estructuras requieren un mantenimiento increíble, que los gastos pues son realmente vastos. Aquí atrás tengo una fila de personas, ya voy a ver exactamente para qué lugar es, pero me enteré que de donde estaba saliendo la novia, pues esa catedral, la Catedral de Sevilla, también se paga para entrar y ya la fila está bastante larga. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a seguir mostrando los lugares lindos que tiene Sevilla y si nos queda tiempo, cuando ya el sol se vaya, vamos a intentar entrar a estos lugares a ver cómo son por dentro. Pero vamos, que si no entran no pasa nada, realmente por fuera también es un deleite a los ojos, además que se pueden tomar fotos increíbles. Nosotros hemos corrido con suerte. Sí, pero no es lo mismo, porque yo diré, no, es verdad que estuviste ahí y tú vas a matarme diciendo que es verdad que entraste, pero ¿y si no entraste y te perdiste lo que hay adentro? Porque puede venir alguien que haya venido a ese lugar, haya entrado y te diga, no, y viste tal departamento, y viste esta obra que hay allá adentro, y tú, ¿qué? Te quedas en blanco. Frente al clima, ya que realmente está muy bueno, parece verano, ni siquiera parece primavera, está iniciando la primavera y el clima está terrible. Estaba hablando en este momento con una señora de la tercera edad, me senté en un banquito y ella me empezó a preguntar dónde iba a salir toda esta información y ella me comenta que los sevillanos en la época de verano se van normalmente a la playa, pero tratan de irse, salir de aquí porque el calor es demasiado fuerte, tanto así que ni siquiera ellos mismos recomiendan el turismo en esa fecha, ya que realmente se la van a pasar un poco mal porque es muy, muy caliente. Bueno, eso mismo me pasó a mí también. Me recuerdo que de las pocas personas que supieron que yo iba a ir a España antemano, que me podía comunicar, me decían, no vengas chico en julio, no vengas en agosto, que en esa fecha, en esa temporada, todo el mundo se va de tales lugares, desde Madrid, Sevilla, de Valencia, se van yendo porque hay muchísimo calor. Y ya. Y fíjate que ni ellos mismos te lo recomiendan. Ha confirmado, ya sé para qué es la fila, así que la Plaza del Triunfo es el lugar al que deben de venir. Está la catedral, el Archivo de Indias y miren, también se encuentra el Real Alcázar de Sevilla. Y justamente ahorita es cuando está más concurrido. Sí, todavía no estamos ni cerca de la entrada y miren la fila. Hacer este paseo está genial y estuve averiguando y salen unos 20 euros y es válido para 2 días y te lleva a los sitios más populares y puedes subir y bajar las veces que quieras hasta las 9 de la noche. La cosa es que obviamente todos los puntos de interés son increíblemente hermosos como este y cada tanto que pase un autobús pues puedes quedarte un ratito sin hacer nada, pero bueno, de eso se trata y por eso también puedes comenzar tu recorrido desde muy muy temprano y terminarlo a las 9 de la noche. Yo cambiaría fácilmente el apartamento donde nos estamos quedando por una noche de hospedaje en este lugar, ¿no está increíble? Una de las cosas que pueden hacer acá es... No eres boba, no es boba la compañera. Bueno, la compañera se oye cheo, la señorita. Visitar la ciudad en bicicleta eléctrica. Y miren, aquí hay 2 grupos. Vieron que hay simplemente ya conozco algunas del país, como lo son Madrid, Toledo, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vigo. España realmente es una ciudad que lo tiene todo, es impecable, es amplia, es organizada. Cada detalle que tú veas en el lugar donde te encuentres, dentro del casco histórico, eso sí. O sea, es que no perdieron detalle. Todo está tan cuidado y cosas tan insignificantes
insignificantes como lo es, por ejemplo, el paso de las personas que andan en bicicleta. En vez de rayar los adoquines y dañarlos y que con el paso del tiempo ellos se borren, pues lo que hacen es incrustar unos metales con la forma del ciclista, y eso pues, además de que visualmente se ve mucho mejor, dura muchísimo más. Oigan para allá. ¿Y esto qué es? Esto que ven en este momento es la universidad. Esa militar. Que justamente lo que vemos aquí es un foso, que realmente lo que viene a ser es una trinchera profunda, muchas veces llena de agua, como me supongo que estaba en su momento, para hacer o evitar pues algún tipo de ataque a las murallas o a la edificación que esté protegiendo. ¿Qué tal? Esta calle abarrotada de personas y con locales, comercios de comida y de venta de ropa, me recuerda muchísimo a la Gran Vía de Madrid, a mucho menos escala y con pues edificios mucho más pequeños, pero igual no pierde su encanto, y si me preguntan, hasta me gusta mucho más. Miren, entré a una franquicia a comerme un plato vegetariano que me encanta y que no está en Portugal, y miren, esta parte parece realmente como una obra de arte aquí, enjaulada en este cuadrito de cristal. Miren aquí el resto, todo normal como cualquier franquicia, pero mantienen y preservan. A comer en donde pues esa pared, allá en esa pared se representan pues todas las estructuras locales, sí, los lugares turísticos de aquí. Está muy lindo el lugar, me gusta mucho la iluminación. Nos hemos pedido unas tapitas, algunas bebidas, y bueno, simplemente aquí una tapa es una entrada. Muchas veces venir o pasear con tus amigos no implica venir a comer, es simplemente irte de tapas. Y es eso, picas, bebes y ya haces tu cena, te dormís. Ya nos hemos pedido algunas tapitas para picar, pero bueno, aquí somos de buen comer y van a llegar algunos platos. Y algo importante mencionar es que en muchos lugares... Por Dios, miren esos chorizos. Se me está revolviendo el deseo de comer. Por ejemplo, no en este, pero hay muchos lugares que cuando vas de tapas, las tapas son gratis. O sea, que por ejemplo, con el solo hecho de beber, o sea, beber cerveza constantemente, ellos te van dando tapas, que son aceitunitas, que si son un poquito de queso. Cierto, nos pasó. Pedimos las bebidas y llegó un vasito, un platito con aceituna. Hiperactiva, justamente en esta parte donde estoy caminando, teniendo la Giralda atrás. ¿Se acuerdan que la vimos más tempranito? Pues me doy cuenta de que nadie tiene tapabocas. O sea, la situación acá en Sevilla primordialmente. Pero ¿quién se acuerda de eso? Bueno, entiendo que el video original fue grabado en otra fecha, pero a esta fecha de grabación de esta video reacción, ¿quién se acuerda de una mascarilla? Pues está súper relajado con todo ese tema del COVID, y me gustaría saber, tú que me ves, de dónde me ves y cómo está la situación en tu país. ¿Mi país? De mal para peor. Literalmente. Miren cómo cambia la cosa estando aquí de noche. Esto era justamente lo que les comentaba de los carros. Miren cómo lucen, y si les cae un poquito de agua, como es este caso, se va a ver pues todo chorreado y manchado. Vean que el color es realmente anaranjado, es muy naranja y es finito. Realmente no es la arena común y corriente que podemos ver en la playa, sino más bien como... Vamos a ir ahorita a un lugar o a sentarnos en un lugar para tomarnos algo. Y pues la persona nos comentó que ya no era hora para aceptar que en esa mesa se bebiese, porque es hora de comer. Son aproximadamente las 10 de la noche. Y pues nos dijeron eso, y se los comento porque es bien extraño que esta mañana nos pasó exactamente lo mismo. Más o menos de 11 a 12 del mediodía pues queríamos sentarnos en un lugar, bueno, los chicos, a tomarse un café, porque saben que el que toma café tiene que ser religioso. Y pues le dijeron que ya no estaban sirviendo café, que ya era el momento del almuerzo. Así que tengo dos teorías, no sé qué opinen ustedes. La primera, que fue la primera que se me ocurrió, es que simplemente era una cuestión de cultura, de horarios, que las cosas eran así y punto. Pero yo decía, van a preferir perder una venta. Pero luego se me vino a la mente de que como este sitio está tan full de turistas y realmente los puestos son tan codiciados, yo lo que pienso es que ellos prefieren utilizar esa mesa para servir un almuerzo a servir 4 cafés, y en este caso exactamente igual, prefieren recibir a las personas para que cenen y además beban, a nosotros que solo nos íbamos a tomar algo. Por supuesto. No sé, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Yo pienso que es lo último. Nos hemos venido a una heladería que a nosotros nos encanta. Venden helados muy ricos, así estilo italiano. Y bueno, no sé, si me preguntan, a mí los helados que más me gustan son los de agua. Gabo es más de aquellos tipo leche, que son que si mantecado, chocolate, no chola y eso es así. No sé cuál sea tu favorito, pero los míos siempre son los frutales. Bueno, fíjense, les voy a comentar algo respecto a este tema. A lo mejor fue que nunca había probado los helados que no fueran de mi país, ¿ya? Entonces,
probé helados en Portugal, en Lisboa, en Aveiro y en Madrid. Y le puedo decir algo, que probé helados muy ricos, o sea, de sabores nuevos. Y yo decía, y aún lo digo, que no me gustaban porque sentía que el sabor era muy fuerte. ¿Saben? Es que no sé cómo decirlo, porque no sé si ustedes han probado los helados de aquí. Pero cuando yo lo llevaba en comparación los helados de allá con los helados de aquí, me parecían muy fuertes los sabores de los helados que vendían allá. Aparte que eran helados que sí parecían naturales, no como los de aquí, que son nada más que por el color. Pero les puedo decir que al ser diferentes, quizás sean más buenos que los de aquí, no, como que no le hallaba el punto como para que me gustaran realmente. Lo que sí me llamó la atención fue, fíjense, eran que no se derretían. Yo podía estar con el helado ahí 10 horas que el helado iba a estar intacto, sin derretirse. O sea, literalmente, ahora no voy a decir que 10 horas y no se derretía el helado, pero en la consistencia duran más que lo de mi país. Y bueno, el hecho que les estoy comentando esto, porque esta franquicia también se encuentra en Oporto y lo increíble sucede allá, no sé si aquí, pero te puedes pedir todos los sabores que tengan en la heladería pues, en un solo cono. Realmente es una barbaridad, es una locura y lo más interesante es que ustedes se preguntarán con carrizos, es que meten todos esos sabores en una barquilla. Pues bueno, ellos tienen una forma muy peculiar de hacer el helado que es en forma de flor y yo justamente le hice un video de eso en Oporto, era un reto, lo pregunté y me dijeron sí. Lo que pasa es que cuando tú estás pidiendo el helado ellos te dicen cuántos sabores quieres, o sea, no te cobran por sabor, te cobran por el cono. Y cuando tú les dices cuántos puedo pedir, ellos siempre te repiten exactamente lo mismo, los que tú quieres. Entonces me dio curiosidad y pues ese fue mi reto, decirles, bueno, quiero todos los helados. Me dijeron que sí y ese video está en mi canal de YouTube, búsquenlo porque está ¿Cómo será que se servirá eso, chicos? Lo voy a buscar después, fíjense. buenísimo. Hoy pues no pudimos ver la flor porque no tienen conitos, así serán las ventas en este lugar. Pero bueno, aquí están mis 4 sabores, pistacho, mango, frambuesa y caramelo salado. Caramelo salado. Nah. Que esta seta se ilumina así por las noches. Miren, de esto justamente era de lo que les hablaba, en la calima y cómo los carros están totalmente amarillos. Si les cae un poquito de agua, pues es donde más se nota, se marca más. En esta parte no les da el sol, pero miren aquí. Y lo bueno es que este carro es blanco y pueden verlo bastante bien. Realmente si detallan es como un polvito color naranja y bueno, está allí. Miren, aquí la brisa normalmente suele ser fuerte. Y algo que me encantó y que no he visto en otros lugares es que cada sillita de este lugar, que es para tomar café o un desayuno, tiene su propia papelera para evitar que esto suceda, que las cosas se caigan. Miren donde nosotros estamos, cada una tiene, así que está excelente. Debería implementarse en muchos lugares donde la brisa de Sevilla es definitivamente el barrio de Triana, y lo que tengo a mis espaldas es el puente que nos lleva o nos trae a este barrio, mejor dicho. Y es que esto simplemente es tradición pura sevillana. Llegó el momento de la pausa para controlar si has llegado hasta aquí. ¿Qué estoy enseñando aquí en mis manos? Mírenlo bien, déjame acercarlo. ¿Qué es esto? Déjenme en los comentarios si llegaste hasta aquí. Fíjate. Bueno, si pasas de aquí y viste lo que yo mostré y no lo pusiste en los comentarios, no vas a tener un buen día. O tu día va a terminar mal. En el sentido de que no te vas a poder encontrar 50 euros. Te vas a costar y no te vas a encontrar 100 euros. Siempre tómenlo todo con dinero. Que por culpa de no poner en los comentarios, si llegaste hasta aquí, ¿qué fue lo que yo te mostré? No te encontraste esa cantidad de dinero. Una de toreros y artistas como por ejemplo Isabel Pantoja y Paz Vega. Y miren cómo luce, realmente no se dan abasto, tanto así que las personas están caminando por la zona de las bicicletas. Está súper full. Lo mismo ocurre en la calle de enfrente, solo que esta parte ahorita en este momento se quedó vacía, pero realmente normalmente está súper lleno, miren. Se aglomeran cada tanto porque hay un lugar de tapas, por ejemplo, y se quedan comiendo, o es que hay tantas esplanadas como les conocemos en Portugal, que es cuando la gente se sienta en la calle que pues los espacios quedan muy estrechos y realmente la gente se acumula. Miren, la brisa me ha imposibilitado, me complica mucho grabarles porque parezco una loca los cabellos así, pero bueno, les comento, este lugar está ahorita muy full
Y no sé si se deba a esto, yo creo que sí, pero es que acaba de salir una cofradía porque estamos en vísperas de Semana Santa y aquí la emoción es con respecto a ese tema, o sea, son demasiado devotos y amantes de lo que hacen porque existen muchísimas cofradías, si no me equivoco unas 70, y no todas salen todos los años. Así que para ellos el salir ahorita y practicar cómo van a cargar a sus santos, para ellos es increíblemente importante. Además que debido al COVID, hace 2 años pues, que no se sacan a los santos. Así que yo me imagino cómo va a estar esto en las próximas semanas. Me imagino que va a ser una locura. Uf, si hace 2 años que no se sacan a los santos, tú puedes estar seguro que cuando lo saquen esto va a estar que no va a poder caber un alma. Debe ser muy bonito estar aquí en esa fecha, pero les digo que esta calle a la que vamos a entrar ahorita está llena de personas, muy full de personas. Y aquí también en el barrio de Triana se repite lo mismo que les comentaba, que pues veo las personas súper tranquilas con respecto al COVID, está full, pero realmente casi nadie tiene o está usando el tapabocas. Marineros de origen y los alfareros con sus cerámicas van a ser el mejor souvenir. Pues está un poco de más que les diga, pero aquí se viene a comer, a pasear por el mercado de Triana, que es un mercado de abastos típico, y por supuesto no se pueden ir sin asistir a un tablao. Aquí el nombre de las calles es hecho por artistas alfareros y es que van a ver azulejos adornando todas las fachadas por donde quiera. Que los alfareros son los que trabajan la cerámica, ¿verdad? Que veas, donde sea que mires, los negocios de cerámica están por doquier. Miren, aquí te venden las iniciales como para colocarle un nombre o un número a tu casa. Y esto no solo se apega pues a tradiciones de toda la vida típicas, diseños típicos, sino aquellos un poco más modernos. Miren, estos son unos portavasos que cualquier chamo puede tener en su casa. Estamos viendo aquí los imanes, a ver si alguno pues nos gusta, porque además de que diga Sevilla, sea pues una pieza de cerámica muy típica de esta zona, aún estamos eligiendo. Ay, miren qué lindo, aquí se encuentra el mismo pajarito o pollito o gallito, no sé realmente qué es, del que compré en Ucrania, no sé si se acuerdan. Pues aquí lo tienen igualito, un poquito más pequeñito, aquí están. ¿Y para qué es esto? 3,5 euros. Como se dieron cuenta, todo este trabajo es a mano, ninguna pieza va a ser igual. Y por 3 euros tenemos aquí nuestro souvenir, que aparte también es un imán. Estamos en un callejón con un pasado muy oscuro. Si quieren saber de qué se trata, tienen que ir al video de Gabo porque les está contando todo acerca de este sitio tan característico que sirve pues para que los turistas corten camino hacia el río. Pero específicamente les estoy comentando esto, además para que vayan al video de Gabo y se enteren, sino para que vean dónde está el río en el fondo y para donde vean dónde llegó el agua el 10 de marzo del año 1892 debido a una inundación. Pues aquí, gente, aquí. Y como le dije, uno de los imperdibles dentro de Triana es su mercado de Triana, donde vamos a conseguir flores, bebidas, comida y muchas cosas típicas de este lugar. Entramos por una de las entradas menos visitadas, ya que la de enfrente estaba abarrotada y justamente estas de aquí atrás están cerradas, pero a los lados pues hay mesas totalmente llenas de personas. Si se fijan, el nombre de todos y cada uno de los locales está hecho en cerámica. Fíjate, es una cosa de las que iba a comentar, que me iba a percatar que aquí todo está casi construido con cerámica. Parece que tienen mucha, aquí en Sevilla hay mucho barro como para hacer escultura. Claro, aquí en España pues son unos duros en jamones serranos y bueno, los mejores conocidos como aquellos de bellota. Y específicamente... Oigan, en España, fíjense, me voy a percatar a partir de ahora si en las películas de España ocurre lo mismo. Oye, siempre lo he dicho, no hay un video, una video reacción que yo haga a algún video español que no salga un jamón de bellota. Fíjense cómo le estoy hablando, percátense de ese detalle a partir de ahora. Es como en las películas estadounidenses, por ejemplo, aquí en Cuba se consume mucho ese tipo de películas, que si no sale una bandera estadounidense y no engrandece ese país, fíjense, no es una película estadounidense. Aquí sucede lo mismo. No hay un video y me voy a poner para ese detalle en las películas para saber si ponen un jamón o no, porque yo creo que esto es lo que representa este país. Yo creo que el cerdo debería ser el animal, sea el mamífero nacional de España. Porque el cochino se alimenta de bellota, por eso también es tan costoso. También Triana pues simplemente viene de una colonia romana liderada por el emperador Trajano. Y lo mejor de Triana es caminar sin rumbo por sus calles. Hola. Y un datazo que les puedo dar de este lugar es que es el puente de hierro conservado más antiguo de toda España. Ya.
Bueno, para que lo sepan, aquí en mi ciudad también hay un puente de hierro, lo que apenas llega a medir los 5 metros de largo y los 4 metros de ancho. Creo que ya no pasa de eso. Es un mini puente que lo que cruza es un arroyo, pero para nosotros es de hierro. Y siempre todo lo que está cerca de ese puente decimos, no, después del puente de hierro, ¿sabes dónde está? A 2 cuadras vas a encontrar tal cosa. No, ahí cerquita del puente de hierro tenemos una pizzería, ¿sabes? Bueno, cómprame 2 pizzas allí. Así es como decimos aquí cuando queremos ir a un lugar o algo. Bueno, miren, ¿saben lo que me gustó a mí estos olores? Y me paré justamente en un puestito a preguntar pues los precios. Y bueno, van desde precios muy accesibles, que son los que no tienen color, hasta realmente el que más me gustó fueron estos. Y son uno de los más costosos por ser pintados a mano. Este está en 12 euros, pero el señor me lo va a dejar en 11. Y estoy indecisa si en ese o en este. Y me explicó el funcionamiento. Coño, de 12 a 11 no hay gran diferencia. Porque realmente no tengo ni idea. Es colocar simplemente en la parte de abajo pues un carbón y luego el incienso. No importa el olor, él vende muchos olores, no importa el olor, eso se va a llamar incienso. Entonces, cuando el carbón esté encendido, espolvoreas un poquito allí y listo. Esto va a botar humo dependiendo del tamaño de carbón que utilices. Puedes soltar un humo de entre media hora, 1 hora y realmente huele muy rico. Voy a llevar uno y toda mi cuenta da 16,5 porque la bolsita salen 4 y el carbón 2,5. Bueno, listo, ya compré mis cositas y me dieron pues este papelito que explica cómo encender el carbón, aunque ya lo había entendido, pero igual me lo dieron y aparte me regalaron esta bolsita de incienso de otro olor para que lo tuviese y es que de verdad me he quedado loca, debo decirles, porque uno nunca sabe qué se va a conseguir en cada país y en cada ciudad, mucho menos. Y es que yo realmente ya compré mis cositas, estoy súper feliz, siempre quería algo de eso y estoy contenta porque aparte no lo llevé solo por el olor, sino me gustó el souvenir y yo tengo ya una mesa con las cosas de cada país, no solo imanes, y me da alegría decir que tengo algo de Sevilla. Y el hecho es que ya yo había entendido todo, ya había pagado y el señor me seguía explicando cosas, me regalaron eso, me dieron el folletito. Son personas súper amables, llegando también cuando estábamos en las setas, la persona sin preguntarle dijo, miren, ahí hay un mirador, justo en las setas una persona. Por eso es que los españoles son tan, como dicen ellos, majos. Porque sin tú decirle nada, sin pedirle nada, te dan un trato que solamente lo tienen ellos. Persona de la nada. Son unos majos, unos soletes, como me decían a mí algunas personas cuando estaba allá. Dijo, ¿quieren que les tome una foto? O sea, son personas extremadamente amables. También estando en otro lugar tomándonos un café, un señor con una pata de cochino, pues de jamón serrano, vio a Andrea y pues le dijo que le iba a traer una lonchita a Andrea y le trajo una, Andrea lo dejó caer, el bebé, y después fue y le llevó otra. O sea, es una amabilidad. O sea, son cosas que tal vez no tuvieran que hacer, pues y la hacen. Así es la atención aquí en Sevilla y que no es la misma en todo el país. Entonces, si hablamos de que la ciudad es encantadora y aparte las personas también, Rey de España, justamente esta puerta es la que conduce al cuarto real alto, que es donde ellos se quedan. Nah, ¿en serio que los reyes se quedan aquí? Y es que el Real Alcázar de Sevilla es simplemente un conjunto palaciego amurallado construido también a la etapa posterior a la conquista castellana. Y como dato súper curioso, debo decirles que las naranjas cosechadas en estos jardines son utilizadas para hacer la mermelada que consume nada más y nada menos que la reina Isabel II de Inglaterra. A ver, cinéfilos adictos a Juego de Tronos, díganme ustedes si esta vista les parece conocida. Bueno, justamente acá, en este balcón, allá arriba, se grabaron algunas escenas de lo que era Dorne en la película, en donde se encontraban allá 2 personajes. Díganme ustedes si se acuerdan cuáles eran esos 2 personajes y si es así, déjenlo en los comentarios. Bueno, yo espero que también me lo den en los comentarios porque ahora mismo no me recuerdo exactamente de quién era. Ni siquiera me acuerdo de la escena, fíjense cómo es. En esa toma particularmente se puede apreciar esta muy particular pared. Para mí realmente estar aquí es un sueño, de verdad que estoy flipando. Y pues las muy características palmeras de fondo, además de que este lugar, por estar muy cerca, no se nota muy bien, pero este lugar es muy característico, tiene forma semicircular. También un espacio palaciego mudéjar, que es simplemente otro tipo de arte, y también arte gótico. Ahora, en reformas posteriores se añadieron elementos renacentistas, manieristas y barrocos. Sí debo decirles que toda Sevilla está llena y me aclararon en uno de los restaurantes que esta época del año justamente es cuando más italianos vienen y es que realmente
por donde voltees hay muchísimos hospitales. Cierre, la gift shop o la tienda de regalos pues no la cierran hasta que sale la última persona. Entonces me pareció curioso porque allí pues iba a entrar a comprar algunas cosas y no me dejaron entrar. Oigan, debe ser grande este palacio para que esto suceda. Sí, logramos entrar a la catedral, ya que pues la parte de la misa es una y la parte turística es otra. La entrada costó unos 11 euros, incluye la entrada a este lugar, a la Giralda y a la iglesia del Salvador. Ahora, ¿por qué se concentran tantas personas o visitan este lugar? Pues además de la impresionante arquitectura que tenemos, es que aquí están los restos de Cristóbal Colón y es donde está ese poco de personas tomando fotos. Les voy a hacer unas tomas. No me lo creo, de verdad, no me lo creo. Aquí es donde se guardan los restos de Cristóbal Colón. Por Dios. Fíjense, no me lo creo realmente. Para que vean ese altar. Este estandarte. Yo me imagino que en estos momentos ya realmente lo que queda ahí es polvo. Porque, oigan, Cristóbal Colón es de allá de 1400 y de allá aquí han pasado unos cuantos siglos. La espalda de esta persona realmente parece el símbolo de los Lannister. Es un león con una corona parado en dos patas. Y los restos de él se encuentran dentro de una urna de plomo dorada en el interior de esta caja. Miren, llegó el momento de subir a la Giralda. Vamos con algunas bolsas y algunos morrales. Y por lo que veo es sin ascensor. Hay que subir a pie, pero al menos no son escaleras. Bueno, para llegar a la Giralda, tu mismo ticket tiene un horario, de modo de que esta parte no quede abarrotada de personas, porque muchas veces las personas compran el ticket y vienen directo a este lugar. Entonces de esa manera se regulan, pero realmente tú entras sin reserva ni nada, pero cuando te dan tu ticket te dicen cuál es la hora que debes subir. Y bueno, lo que les puedo decir de esta vista es que puedes ver a toda la ciudad desde aquí. Desde las setas también puedes subir y ver la ciudad desde alto, pero las setas no está tan alto como este. Hay unos 30 y pico de descansos porque es por esquinas que se cuentan los descansos, pero bueno, realmente vale la pena si quieres ver a la ciudad desde arriba. Desde aquí, por ejemplo, vemos parte de lo que es la catedral, podemos ver la plaza de toros, podemos ver la Torre de Oro, incluso también podemos ver Triana, el barrio de Triana. Ahora, dependiendo de la cara de la estructura que te pongas, puedes ver otras cosas, como es el caso del Real Alcázar que tenemos por este lado. Bueno, ya nos cayó en la noche, pero bueno, recorrimos todo lo que quisimos. Hay muchísimo más que ver, pero lo más importante ya lo hicimos. Tenemos el estómago lleno, así que en este momento lo que les puedo decir es que además de corroborar de que efectivamente de entre las ciudades que he conocido en España, esta es la más bonita, también puedo decirles que es el lugar en donde mejor me han tratado. Han pasado muchísimas cosas y anécdotas que pueden confirmar lo que yo les estoy diciendo, así que si ustedes dicen quiero conocer España, pues obviamente van a llegar a Madrid, pero si existe un vuelo directo y solo tienes poco tiempo o poco presupuesto y tienes que conocer una ciudad, sin pensarlo dos veces te recomiendo venir a Sevilla, así que no olviden seguirme por mi cuenta de Instagram, que es AngelianaK. Les mando entonces un beso enorme y hasta otro video. Bye. Debo decirles que nosotros cometimos un error al venir al Sevilla. ¿Saben qué sería una completa pasada? Lo detrás de cámara, que ella los pone. Como dicen aquí en España, poder tomarse una foto, disculpa. Este video y todavía hoy, y también a la etapa posterior a la conquista de... Ahora, ¿qué día? Por Dios, lo sé. Esto ha sido una video reacción que lo que acabas de ver es prácticamente una película, porque esto creo que tiene más de 1 hora de grabación, si no me equivoco. Te voy a decir, si estás sentado como yo, te recomiendo que te pares para que no te pegues al asiento si estás sentado. Si estás acostado, muévete para que no te pegues, porque si viste esto completo, estás al punto de quedarte pegado. Ya yo me levanté, fíjense, me voy a levantar para despegarme. ¿Qué le puedo decir al video? Me ha parecido un video estupendo. Es increíble la cantidad de lugares que tiene Sevilla para conocer. Vaya, es algo realmente fabuloso. Yo creo que ni los propios españoles que viven aquí se saben todos estos lugares. Porque, oigan, hay lugares para visitar. Yo me quedé muy loco y asombrado con lo que vi.
las setas, las catedrales, los paisajes, los palacios reales. Vaya, ¿para qué mencionarle todos estos lugares? No sé, ¿a ti qué te ha parecido este video? Si llegaste hasta esta parte. Sí, porque yo sé que no todos llegan. Aquí llegaron muy pocos. Eso yo estoy muy seguro. Y si llegaste hasta aquí, fuiste de esos pocos seleccionados que están conmigo hasta el final en cada video, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, ya sabes lo que te puede pasar, que no te puede aparecer en un futuro otra video reacción mía. No te olvides comentar qué te ha parecido, si te quedaste pegado en el asiento o en la cama viendo este video, y regalarme tu like para que este video, este humilde video, llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa ayudar? Y si te perdiste mi último video, mira, te lo voy a estar dejando por aquí para que los veas. Pero te recomiendo que los veas luego, no ahora. Descansa, porque yo sé que tienes que hacer cosas. Esto ha sido un video de 1 hora aquí, entreteniéndote conmigo, y quizás has olvidado hacer otras cosas en la casa. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.